Bien, en esta parte vamos a resolver algunos ejercicios. Esa opción que está ahí en el menú con el título algunos ejercicios, un poco para poner en práctica pues la función buscar B, coincidir, buscar H, búsquedas por aproximación, de modo tal que quede, mm, digamos, un poco en el aprendizaje, ¿no?, que se pretende lograr. Vamos a ver algunos ejercicios. El primer ejercicio dice que tenemos una tabla que contiene la columna precios, stock, proveedor, producto y código de producto. En la celda C5 aparece el código de un producto cuyo nombre pretendemos encontrar y pues plasmarlo en la celda D7. Si voy a usar buscar B, obligatoriamente el código del producto tiene que estar en la primera columna de esta tabla, ¿no? Además, creo que se puede notar que esta tabla tiene sus datos completamente variables: proveedor, stock, precio. Por lo tanto, lo que voy a hacer primero es elaborar el vínculo para crear la columna, ¿ok? Para crear la columna de los códigos de los productos. Entonces, el vínculo no es otra cosa que una referencia a la celda donde se va a desarrollar el trabajo. Ahí está. Bueno, pues el resto ya es muy conocido. Se elabora el vínculo y luego pues el doble clic famoso, ¿no? Ya está. Para el producto, buscar B. Es un ejemplo muy parecido a lo que ya hemos desarrollado. El dato código se encuentra en C5. Ese código lo voy a buscar en la primera columna de esa tabla. Puedo seleccionar toda la tabla o puedo ponerle nombre, no hay problema, coma. El dato que estoy buscando es el producto. Por lo tanto, ¿no?, el producto va a ser usado pues, o encontrado hallando la función, mediante la función coincidir. Coincidir la palabra producto. Es más, esa palabra producto lo voy a buscar en esa lista de datos, por ejemplo, que va de F5 a K5. ¿Por qué? ¿Por qué de F5? Porque simplemente en la columna F ya está la primera columna de mi función buscar B. Por eso es que tengo que aprovechar esa columna. Es una búsqueda, una coincidencia exacta. Y por supuesto, en este caso el código del producto también es esa secuencia de dígitos, pero existe en la lista. Por lo tanto, es una búsqueda exacta. Ya está. Ahí está la fórmula y ahí estaría el resultado, ¿no? Voy a ponerle un poquito más grande el formato para que se vea. Esa es la fórmula y ese es el resultado. Lo mismo entonces para el valor total del producto seleccionado. Lo que haría sería pues en este caso un buscar B del precio del producto multiplicado por un buscar B del stock del producto, precio por stock. Acá dice, ¿no?, el valor total dice es la suma de los resultados parciales de la multiplicación precio unitario por stock. Entonces, para este producto, su precio unitario, y lo voy a multiplicar por el stock. Bueno, en realidad es casi lo mismo. La función es buscar B. El dato va a seguir siendo el código. En la primera columna de toda esta tabla para hallar el número de columna donde está en este caso primero el precio unitario, voy a buscar una coincidencia.
de la palabra precio en la lista de títulos, igual que en el caso anterior, es una coincidencia exacta y a su vez es una búsqueda exacta, un buscar B exacto. Con eso ya tengo calculado el precio. Ahora, a ese precio lo voy a multiplicar por el stock. Bueno, creo que es fácil darse cuenta que es el mismo buscar B, pero ya no buscando la palabra precio, sino la palabra stock. Por lo tanto, voy a copiar y pegar mi fórmula, donde voy a solamente hacer el cambio de la palabra precio por la palabra stock. El resto en realidad ya es muy simple. Ahí estaría la fórmula. Bueno, se esconde detrás del otro, detrás de la tabla, así que no importa, pues ahí está mostrándose, ¿no? En la parte superior. Ahora bien, vamos a buscar, a desarrollar el siguiente ejemplo. Tenemos nosotros una tabla de tipos de cambio para un año determinado. No está indicado el año, pues para no desentonar con, digamos, un poco con el ejemplo mismo. Dice lo siguiente. Para esta fecha, que aparece ahí en la celda D3, hay que calcular el tipo de cambio, es decir, bueno, creo que se está mostrando que el tipo de cambio es la intersección de esa fila azul y esa columna rojo oscuro. Entonces, no se olviden algo que les mencioné desde el principio. Una fecha es un número. Y al ser número y al ser fecha, existen funciones exclusivamente para fechas. Eso es lo que voy a hacer. Empiezo. La primera columna está compuesta por los días de esa fecha que se encuentra escrita en C3. Por lo tanto, lo que voy a hacer es uso de la función buscar B. Voy a cambiar un poquito el tamaño de la letra para poder ver a ver si se ve mejor. Buscar B. ¿Qué voy a buscar? El día. Aplico la función día a esa fecha. Esa función buscar B me va a servir, o la voy a empezar a hacer uso desde la primera columna de esa tabla, donde esa primera columna está compuesta por los días, pues. Ahora, a encontrar la columna donde se encuentra el nombre del mes. Entonces, acuérdense lo que hicimos con las funciones de fecha. Para encontrar el nombre del mes de una fecha cualquiera, se utiliza la función texto. El dato inicial de la función texto es la fecha. Y luego, entre comillas, las 4 letras M para indicar que necesito el nombre del mes de esa fecha. Entonces, lo que voy a hacer es usar la función coincidir. Voy a buscar la coincidencia de ese nombre de mes en la lista que va desde C7 hasta O7. No se olviden, la primera celda de la fila o del vector donde se hace la coincidencia, en este caso, tiene que coincidir con la columna o con la columna donde empieza el buscar B. La primera celda, disculpen, del vector C7 o 7 lo he hecho coincidir con la primera columna de la tabla usada en buscar B. Eso simplemente para que el resultado pues coincida con precisión y no haya que tener que aumentarle o restarle algunos datos. Esa coincidencia es exacta y esa búsqueda también es exacta porque la fecha existe. Entonces,
Eso sería, en síntesis, la fórmula para encontrar el tipo de cambio de esa fecha en esta tabla. Ahí está. Entonces, el ejemplito está resuelto. Por si acaso de repente no lo veamos. Ahí estamos. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es el siguiente ejercicio. Este ejercicio tiene una tabla número 1 de doble entrada donde se indican las distancias que existen entre determinadas capitales de departamento. Dice: la empresa por los caminos de Perú presta servicio de transporte terrestre terminando terminales de salida y arribo en las ciudades que se indican. La tarifa por cobrar por kilómetro recorrido es la que se indica en la tabla número 2. Es decir, hay que encontrar la distancia que va a recorrer el transporte para poder encontrar la tarifa. Y por motivos promocionales, dice, la empresa otorga descuentos según edad, pago adelantado y tipo de pago, es decir, en base a las tablas 2 y 3. Ahí está. Entonces, es más, acá inclusive todavía dice, si el pago se realiza en fecha previa, ahí está en fondo amarillo, previa al viaje, tiene un recargo del 10%. Muy bien. Primero vamos a ver la columna K, kilómetros por viaje. Vamos a encontrar los kilómetros por viaje. Entonces, empiezo pues con mi función buscar B. Buscar B. Lo que voy a buscar es la ciudad de salida, F36, en la primera columna de la tabla 1, pero que va desde B10 hasta L19. La columna donde se encuentra el dato que estamos buscando tiene que coincidir con el nombre de la tabla de llegada, es decir, coincidir el dato llegada en el vector compuesto por las celdas que van desde B9 hasta el 9. Esa coincidencia es exacta. Y el buscar B también es exacto. Vamos a ver. En algunos casos me va a salir Michi NA. Y en otros casos me va a salir el precio. Ahí está. ¿Qué está significando eso? Que Michi NA está saliendo porque no existe en la primera columna de la tabla 1, pues, la ciudad salida. O sea, el dato, por ejemplo, Tumbes, que estoy viendo yo en mi pantalla, no existe en la primera columna, pero sí existe en la primera fila. Entonces, lo que voy a hacer es lo siguiente. Ustedes saben que la ciudad, o sea, la distancia de A a B es la misma que de B a A, hacia A. Entonces, pues, voy a hacer lo siguiente, ¿no? Si no existe la solución, si no encuentro solución haciendo uso de buscar B, voy a encontrarla haciendo uso de buscar H. Por lo tanto, lo que voy a hacer acá sería lo siguiente. Si punto error, si ocurre un error en el resultado de esa función buscar B, ahí está, entonces hay que hacer uso de buscar H, pues. Buscar H, ok, donde el dato de salida o la ciudad de salida sigue siendo F36, pero en este caso la tabla de búsqueda es la que va, porque voy a buscarlo en la primera fila de esa lista. Ahí está.
C9 hasta L19. Es una búsqueda horizontal en este caso. Muy bien. ¿Dónde está el destino? Bueno, eso hay que buscarlo en la primera columna. Quiere decir que voy a buscar otra coincidencia del destino o de la llegada, G36, en la lista de ciudades de llegada que va desde B9 hasta B19. Es una coincidencia exacta y es una búsqueda horizontal también exacta. ¿Listo? Cierro buscar H y cierro el si.error. Por lo tanto, yo tengo acá ya resuelto ese caso. Copio mi formulita y tengo la lista de precios, la lista de kilómetros por viaje, de viaje. Vamos a ver. Entonces dice, la tarifa total por viaje. Eso va a depender del medio de pago y de los kilómetros. Por lo tanto, lo primero que voy acá a hacer es pues utilizar la tabla 2, ¿no? Para la tarifa total por viaje. Primero voy a hacer un buscar B de los kilómetros de viaje en la primera columna de la tabla 2. Esto es una búsqueda por aproximación, pues, evidente. Decimos, si en la celda J36 aparece la palabra contado, entonces estamos hablando de la columna 3. En caso contrario, es la columna 4. Bueno, es una búsqueda exacta. Ah, no, perdón, es una búsqueda por aproximación que estoy diciendo. Con este buscar B, yo tengo la tarifa por kilómetro. Pues hay que multiplicar ese resultado por la cantidad total de kilómetros que va a recorrer ese transporte. Ahí estamos. ¿Listo? Bueno, entonces voy a copiar la fórmula. Y tengo esa tarifa total por viaje. El descuento en soles, dice ahí. El descuento en soles. Un ratito, por favor. Creo que acá hay un pequeño problema. El inconveniente es el siguiente. En mi pantalla aparece 0.18. Debe aparecer 18%, 12%. Entonces voy a cambiar la apariencia, por favor, para que se pueda entender el planteamiento. Ahí está. Ese es el descuento. Entonces, empezamos pues, ¿no? En este caso por edad. No sé, ¿aparece edad? No. Por lo tanto, yo necesito hacer lo siguiente. Voy a calcular mi columna de edad. Y eso lo voy a hacer al lado derecho de mi tabla. En este caso le voy a poner fondo verde, letra blanca, letra negra. Bastante grandecita para que se pueda notar. Entonces, ahí está. La edad la voy a calcular. Igual, sí fecha. El orden es la fecha más antigua, la fecha de nacimiento, la fecha de hoy, bueno, la fecha de viaje será, pues, ¿no? A ver, ¿dónde está? Fecha de viaje. Ya está. Coma, Y entre comillas,
para indicar que se trata de ese cálculo. Ahí está la edad. Por lo tanto, para el descuento, vuelvo a mi columna M, voy a hacer uso de la función buscar B. El dato de edad es el dato que está en Q36. Voy a buscarla en la primera columna. Esta es una búsqueda por aproximación, igual que el caso anterior. Coma. Sí. El medio de pago dice que es contado. Entonces, cierro comillas, entonces estamos hablando de la columna 3. En caso contrario, la columna 4. Es una búsqueda exacta. Ah, no, perdón, otra vez. Es un lapsus brutus, ya que felizmente me doy cuenta y lo cambio a tiempo. Listo. Ese es el porcentaje, pero hay que multiplicarlo por la tarifa total. Por lo tanto, ese monto es el descuento. Bueno, pues, voy a grabar mi avance porque se puede colgar la máquina. El importe con descuento. Bueno, entonces el importe con descuento no es otra cosa más que la resta de la tarifa total menos lo que se le va a descontar. Esos símbolos Michi salen por el ancho de la columna. Voy a modificarlo un poquito, pues, para que se pueda notar que el proceso está llevándose con normalidad. El recargo del 10%, si es que aplica. Entonces, pues, simplemente dice si el pago se realiza. Entonces, si la fecha de pago, celda O36. Si la fecha de pago se realiza en fecha previa al viaje, quiere decir que si la fecha de viaje, pago es menor que la fecha de viaje, entonces tiene un recargo de 0.1, 10% de la tarifa total. En caso contrario, no sé, vamos a ver, pues sería 0. Ya está. Ahora simplemente me toca calcular el resto y el neto será el precio total menos descuentos más recargo. El importe con descuento más el recargo, si es que aplica. Listo. Entonces creo que ya esto ya está terminado. Ahí lo tienen. El siguiente ejercicio, no sé de qué trata. Se lo dejo para ustedes, a ver. Voy a resolver uno de los parciales que quedó pendiente, creo, una clase. A ver, vamos a ver. Listo, muchas gracias.